de sal, a nivel del túbulo contorneado proximal. Pero como ese paciente tiene esa cantidad de sal llega a dónde? Al túbulo distal. ¿Dónde está qué cosa? La mácula. ¿Y qué sensa la mácula es? La disminución Hay del alto sodio. sodio. Ajá, entonces ¿qué hago? Está llegando mucho sodio acá, en la parte distal. ¿Qué hace entonces el riñón? ¿Qué hace esa mácula? El paciente está, ¿qué cosa? Renina. ¿Ah? Renina. ¿Venía? ¿Ah? ¿Qué sintetiza? Vamos. Una sustancia vasoactiva. ¿En dónde va a actuar? Los nítrico. En la arteriola aferente o aferente. En la aferente. ¿Para evitar qué cosa? Que le llegue más sol, pero más sodio. El glomérulo puede tener más sodio a nivel del túbulo. ¿Has captado? ¿Sí? No. Glomérulo. Barrera, se filtra la cantidad de sodio, la cantidad de glucosa. Vamos a pensar que es un paciente diabético hipertenso. ¿Sí? Lo usual es que a nivel del túbulo contorneado proximal se reabsorba gran parte de esas sustancias, ¿no? Se reabsorbe sodio, ¿no? A nivel de los canales, se reabsorbe glucosa. Pero pasa una gran cantidad de sodio. Pasa el túbulo contorneado proximal, pasa la sargenia, rama descendente, rama ascendente, y llega al túbulo distal. ¿Quién lo censa? ¿Qué dice la mácula densa? Me está llegando mucha sal. ¿Qué hace entonces? ¿Cuál sería la defensa? ¿Cómo he dicho que quiere gran cantidad de sal al glomérulo? Activando la arteriola de frente. Ya. Sí, es una sustancia porque hay varias. ¿Y qué más? ¿Y eso qué hace? Contracción de dónde? De la arteriola aferente. Pues si se contrae no le va a llegar mucha carga de sal al glomérulo. Por ende, esa es una manera de cómo el glomérulo se defiende, cómo los niños se defienden de las náuseas. Estoy insistiendo bastante en imágenes. Es esto, cirugía del glomérulo. ¿Qué estoy señalando? Diafragma del virus. ¿Cómo está formado un diafragma del virus? ¿Está? Proceso podocitario, membrana basal glomerular. ¿Y cuáles son los componentes más importantes del diafragma del virus? ¿Qué están leyendo? Nefrinas. Que se adhieren al proceso podocitario mediante las podocinas. Las NEF1 principalmente. Anticuerpos dirigidos contra las nefrinas y las podocinas son responsables también del síndrome nefrótico, porque si se obstruye, pero si se destruye esto, pasa lo mismo. Actualmente el foco en el tratamiento de las podocipatías están orientadas hacia cómo poder evitar que las nefrinas se destruyan. Funciona a veces como una cremallera a nivel de los procesos podocitarios, y acá otra imagen de cómo está formado, ¿no? El diafragma del virus. Como dice ahí, la nefrina es el principal componente de este diafragma de hendidura. Las moléculas, ¿no? Se extienden en el centro del diafragma de hendidura y se adhieren hacia los procesos podocitarios mediante interacciones homofílicas y heterofílicas. ¿A través de qué? A través del NEF1. Y otro de los componentes también importantes como este son las podocitas. Ahí tenemos una imagen intracelular de cómo es una nefrina, cuya alteración genética, expresión genética, puede originar síndrome de Crohn. Otra imagen. Diafragma de hendidura, todo lo que es rojo, ¿qué es? Es que hay una serie de moléculas que se asocian, no se ponen un montón, ¿verdad? ¿Qué proteínas se encontraban por encima del diafragma de hendidura que tiene carga negativa y que produce proteinuria severa? Podocalicina. ¿Dónde está? Acá, en verde.
imágenes lo que se pretendía o se pretende enseñar es que hay una serie de moléculas que van a estar alteradas, como principal la neoprina, la proteicina, algunos componentes como la F1, cuyas alteraciones, incluye la porosina, cuyas alteraciones, cuando los cuerpos dirigidos frente a esos focos, nos van a producir proteinurias. Nuevamente, los síndromes nefróticos hereditarios, lo que no podemos diagnosticar acá, obviamente, porque no tenemos la capacidad de hacer estudios genéticos. Y eso se detecta bastante a nivel de otros países avanzados, donde detectan los genes y se puede tener el diagnóstico de cómo podemos manejar. En esta microfotografía ustedes pueden apreciar acá arriba, ¿no?, cómo están los procesos fagocitarios. ¿Sí? Bien entrelazados. Pero ¿qué pasa con aquellos pacientes que tienen alteraciones? Acá estamos provocando un modelo de síndrome nefrótico adquirido, cómo estos procesos fagocitarios se van fusionando. Bien, esto es lo normal ya que se están fusionando. Y cuando se fusiona, miren cómo queda, y miren estos vacíos por los cuales se van a producir pérdidas. En estas imágenes de estructura también se pueden apreciar cómo están interpretados los procesos fagocitarios, pero cuando ocurre alguna enfermedad genética o adquirida, esos procesos fagocitarios se fusionan, porque no puede pasar eso en la unidad por cambios mínimos, por lo tanto se pierde la capacidad de barrera generando unos proteínas más. Yo tengo una pregunta. ¿Y esos pocitos al ser células también se reproducen? Ajá, ahorita vamos a ver. Doctor, yo también tengo ¿El una podocito duda. es una célula de diferenciación ya final? Creo que ¿Sí? ¿Sí? Tú cuando orinas pierdes podocitos. Entonces sí se reproduce. ¿Ah? Entonces se reproduce, supongo. Porque si boto podocitos tengo que reponerlos. ¿Tú crees? ¿O no? En el desarrollo, sí. Pero cuando hay una noxo, una enfermedad, ya no se puede volver a recuperar los podocitos. Si se recuperaría, ¿tú crees que habría diálisis? Pero en una persona sana así normal. En el En el desarrollo, desarrollo, ¿no? sí. Así como Ahí el vamos a ver desarrollo, justo eso, imagino. dónde se originan los podocitos. Y son teorías. Doctor, yo tengo otra duda. ¿Y qué es lo que lleva a que estos podocitos se muevan? ¿Algún tipo de ligando que estimule esto? A ver, dónde lo ponen. ¿Qué dice? Las GTPasas, los podocitos que regulan la dinámica del podocito. Principalmente esta proteína, la ROA. Si esta ROA está disminuida, va a producir hipermotilidad en el podocito. ¿Es normal? No, te va a producir daño. Si ese ROA está sobreexpresado, va a producir hipomotilidad en el podocito. ¿Y eso es normal? No, tampoco. También va a producir daño. Entonces, el glomérulo, los riñones, el podocito están encargados de mantener un equilibrio de esa molécula. Esa GTPasa que va a favorecer hay un equilibrio, entre lo que se contrae y lo que se relaja ese podocito. No puede haber hipermovilidad porque no va a producir síndrome nefrótico y tampoco puede haber hipomovilidad. Daño al podocito, pregunta, ¿qué hace el podocito? Va a morirse por la apoptosis, se despega, ¿no?, de la membrana basal glomerular, va a haber daño a nivel de su DNA, ya no se va a dividir, o el mismo podocito se autofagocita, ¿no? ¿Qué va a haber? Depresión, no. ¿Hay regeneración? Sí. Si había regeneración, ¿qué cosa ocurriría? Acabar antes de pasar eso. Este es un ciclo, una hipótesis del ciclo de vida del glomérulo. Probablemente todos estemos por acá, ¿no? Crecimiento, le dio diabetes al paciente, tuvo una enfermedad, una autoinmune, ¿no? Se pierde el podocito, se pierde el glomérulo. ¿Qué va a pasar con los glomérulos que quedan? Aumentan de volumen, ¿no? Se hipertrofia y va a haber pérdida de proteínas. La pérdida de proteínas obviamente va a estresar al podocito y al glomérulo. ¿Y qué es lo que va a ocurrir?
los podocitos se desprenden y forman bien esas moléculas. Y se ve, por ejemplo, en microscopía óptica. ¿Y qué pasa con el glómerulo restante? De lo que estaba expandido, se podrá ver la imagen, empieza a contraerse. Miren, hay los podocitos se despegan de la membrana basal glomerular, al final colapsa, ¿no? Ese ovillo glomerular y forman esclerosis. Entonces al final, los riñones, por la edad, por el envejecimiento, tienen glomerulosclerosis focal y segmentaria. La glomerulosclerosis focal y segmentaria entonces es una enfermedad. ¿Ustedes han escuchado eso? Cuando hacen histología, obviamente deben revisar glomerulosclerosis focal y segmentaria, pero hay algunas que están asociadas a envejecimiento. Eso es patológico. No es patológico, es parte de nuestra vida. Hay algunas enfermedades así que producen focal y segmentaria. ¿Quiénes, por ejemplo, tienen focal y segmentaria? Los obesos. Y las focales segmentarias primarias, las genéticas, las hereditarias. Y cuando ocurre eso, miren, cómo los podocitos y los glomérulos van disminuyendo de acuerdo a la edad. Una persona menor de 18 años, esta es la cantidad de podocitos y glomérulos que tiene. Y miren, comparen con una persona mayor de 60 años. Pero a pesar de esta pérdida, se supone que no deberíamos llegar a diálisis. Pero si tú naciste con menos glomérulos, si tú naciste con menor cantidad de nefronas, probablemente no vas a tolerar, no vas a soportar el envejecimiento normal de los riñones. Y más encima si tienes todavía una enfermedad sobreviviente. Principalmente, ¿cuáles son las principales causas de enfermedad de la transición? Aquí. Por ejemplo, desde que se nace hasta que se muere, la cantidad de glomérulos y leucocitos en el desarrollo, como tú decías, su compañero. Pero ¿de dónde se originan los podocitos? De acá vienen violines, ¿no? Los podocitos aparentemente se están originando cuando pasan estas fases. Ustedes pueden apreciar estas células progenitoras, más que dicen marcadores, CD133 y CD24. Luego pasan a ser células transicionales y estas células transicionales se convierten en podocitos. Esta es mi pregunta. ¿De dónde vienen los podocitos? ¿Dónde se originan? Bueno, urinario con las células epiteliales, pero que tienen que tener estos marcadores, CD133 y el CD24. Tenemos ahí un glomérulo normal, ¿no? Con las células mensajeras, los podocitos y las células epiteliales, ¿no? Parietales que están en estado quiescente. Eso es todo lo que tenemos. Estamos justamente sanos. Ocurre una enfermedad, ¿no? Entonces se daña. Cuando se daña, digamos, hay diabetes, hay una sobrecarga de azúcar, hay una proteinuria severa, ¿qué hace el podocito? Miren, en esta imagen, secretan sustancias, ¿no? Como por ejemplo esta, ¿no? Factor de crecimiento derivado de plaqueta de tipo beta, y estas moléculas, ¿con quién se comunican? Con las células epiteliales parietales. Como el daño persiste, ¿qué va a pasar con las células epiteliales parietales? Se activan y sintetizan esta serie de mediadores, inclusive miren, ¿no? Angiotensina 2. Angiotensina 2 es considerada una citokina. ¿Para qué? Para que se activen estas células epiteliales parietales y para que se puedan originar nuevos. Acá compararon los glomérulos de una persona y de una persona. Ustedes pueden apreciar que estas células epiteliales tienen tres tipos. Tenemos las cuboidales, las intermedias y las planas. ¿De dónde se originan los podocitos? Aparentemente de estas células epiteliales planas, ¿no? Pero a nivel de los ratones hay una mayor expresión de estas células cuboidales y de estas células intermedias. Obviamente es diferente al ser humano. Sintetizan una serie de marcadores, están en rojo, el PAX2, PAX3, PAX8, los cuales probablemente favorecerían el desarrollo de nuevos podocitos. Todo esto es peligro. Todo eso es peligro. ¿Y qué pasó en los humanos? En aquellos que tenían, por ejemplo,
una focal segmentaria de tipo TIP, ¿no? Donde son TIP. Bien, hay una proliferación de células, ¿no?, epiteliales intermedias. Parece que de ahí se originan los poros.